Era un martes cualquiera cuando mi vida se partió en dos. Estaba preparando el almuerzo, como siempre, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hijo Gael. Pensé que tal vez me pedía dinero prestado otra vez, o que venía a cenar con los niños. Pero cuando abrí el mensaje, las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Estamos en Miami. Cuida a los nietos. Leí una vez, 2 veces, 3 veces. Las letras bailaban frente a mis ojos. ¿Miami? ¿Cuándo había decidido irse a Miami? ¿Y qué significaba eso de cuidar a los nietos? Los niños estaban con él y Fabiola, ¿no? Marqué su número inmediatamente. Directo al buzón de voz. Volví a llamar. Nada. Una tercera vez. El teléfono ni siquiera sonaba ya. Me quedé parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. 61 años tengo, y nunca había sentido una confusión tan profunda. Mi hijo, mi único hijo, me mandaba un mensaje de 4 palabras y desaparecía. Entonces escuché voces en la puerta. Voces pequeñas, confundidas. Mi corazón se aceleró. Caminé hasta la entrada y al abrir, ahí estaban. Simón de 8 años, con su mochila colgando del hombro y los ojos rojos de haber llorado. Alan de 6, aferrado a su osito de peluche. Y la pequeña de 4 años, con su vestido rosa arrugado y la cara sucia. Abuela, dijo Simón con voz temblorosa, papá nos trajo aquí y se fue. Dijo que te quedáramos contigo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Los 3 niños me miraban esperando respuestas que yo no tenía. La pequeña empezó a llorar, y Alan se escondió detrás de su hermano mayor. ¿Dónde está papá?, preguntó Alan. ¿Cuándo viene a buscarnos?, añadió Simón. No sabía qué responder. Los abracé y los hice pasar. En la mesa de mi cocina había 3 maletas pequeñas que no había visto antes. Gael las había dejado ahí, como si mis nietos fueran paquetes que podía depositar y recoger cuando quisiera. Abrí las maletas. Ropa para apenas 3 días. Algunos juguetes. Nada más. Ni una nota explicativa. Ni un número de contacto. Ni siquiera había dejado dinero para su comida. Lo senté en mi sofá y le serví leche con galletas, tratando de mantener la calma mientras mi mente era un huracán. Volví a llamar a Gael. Nada. Le escribí mensajes. Sin respuesta. Llamé a Fabiola. Su teléfono estaba apagado. Abuela, ¿por qué papá no contesta?, preguntó Simón. Debe estar ocupado, mi amor, mentí, acariciando su cabello. Mientras tanto, se quedan conmigo. Pero por dentro, una rabia fría empezaba a crecer. ¿Cómo se atrevía a hacer esto? ¿Cómo podía abandonar a sus hijos sin más explicación que un mensaje de texto? Esa noche, después de acostar a los niños en mi cama porque no tenía dónde más ponerlos, me senté en mi sala y lloré. Lloré de impotencia, de rabia, de miedo. No sabía nada de cuidar niños a tiempo completo. Hacía años que mis fuerzas no eran las mismas. Pero cuando escuché a la pequeña llorar por su papá en sueños, algo cambió dentro de mí. Me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Si mi hijo había decidido abandonar a sus hijos, yo no los abandonaría jamás. Al día siguiente llamé a la escuela. Expliqué la situación como pude. La directora me miró con lástima y me ayudó a hacer los trámites temporales. Los niños necesitaban rutina, estabilidad. Pasaron 2 días más. Gael seguía sin responder. Fabiola tampoco. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, excepto por ese mensaje cruel que seguía brillando en mi teléfono como una herida abierta. Los niños preguntaban menos, pero yo veía en sus ojos la misma confusión que sentía yo. ¿Por qué papá no llamaba? ¿Por qué mamá Fabiola no venía a verlos? Me las arreglé como pude. Cambié mi rutina completamente. Despertaba más temprano para prepararlos para la escuela. Cocinaba más. Lavaba más ropa. Me dolía la espalda, me dolían las rodillas, pero seguía adelante. Una semana después del mensaje, mi vecina Raquel me encontró llorando en el supermercado. Lourdes, ¿qué te pasa?, me preguntó, tomándome del brazo. Le conté todo. Ella me escuchó con la boca abierta, incrédula. Ese muchacho está loco, dijo finalmente.
¿Cómo puede hacer eso a sus propios hijos? No sé qué hacer, Raquel, le confesé. No sé si viene mañana o si no viene nunca. Pues entonces prepárate para lo que sea, me dijo con firmeza. Esos niños te necesitan ahora. Tenía razón. Esa noche, mientras veía a mis nietos dormir, entendí que ya no era solo sobre Gael y su irresponsabilidad. Era sobre ellos. Era sobre darles la estabilidad que su padre les había quitado de un día para otro. 2 semanas habían pasado desde aquel mensaje maldito, y mi vida se había convertido en algo irreconocible. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para preparar los desayunos, alistar los uniformes, peinar a la pequeña que lloraba porque extrañaba a su mamá Fabiola. Simón había empezado a mojar la cama, algo que no hacía desde los 4 años. Alan se despertaba gritando en las madrugadas, buscando a su papá. Abuela, ¿por qué papá no me llama?, me preguntaba todos los días. Y yo, ¿qué le iba a decir? ¿Que su padre era un egoísta que los había abandonado como si fueran juguetes viejos? Papá está trabajando muy lejos, mi amor, le mentía, sintiendo como se me partía el alma cada vez. La rutina me estaba matando. Llevarlos a la escuela, recogerlos, ayudarlos con las tareas, prepararles la comida, bañarlos, acostarlos. Mi cuerpo de 61 años no estaba preparado para esto. Me dolían las rodillas de tanto subir y bajar escaleras. Me dolía la espalda de cargar a la pequeña cuando hacía berrinches. Pero lo que más me dolía era verlos esperar. Simón se paraba en la ventana todas las tardes, esperando ver el carro de su papá. La pequeña guardaba sus dibujos para cuando venga papá. Alan había dejado de jugar con sus carros porque decía que los iba a estrenar cuando su papá regresara. Una noche, después de acostarlos, me desplomé en mi sofá y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Marqué el número de Gael por enésima vez. Nada. Le escribí un mensaje desesperado. Por favor, al menos dime que están bien. Los niños te necesitan. Ni siquiera lo leyó. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Abrí mi computadora vieja, esa que apenas sabía usar, y busqué el perfil de Fabiola en redes sociales. Lo que vi me quitó el aliento. Fotos. Docenas de fotos. Fabiola en bikini dorado en una playa paradisíaca. Gael brindando con cócteles en un bar elegante. Los dos en un yate, sonriendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo. La fecha de las fotos coincidía exactamente con el día que habían abandonado a los niños. Viviendo el sueño en Miami, decía uno de los comentarios de Fabiola. Libertad total, había escrito mi hijo en una foto donde aparecía con una camisa blanca, riendo. Libertad. Esa palabra me atravesó como una daga. Su libertad había costado la infancia tranquila de sus hijos. Su libertad había convertido mis últimos años de vida en una carrera contra el tiempo y la fatiga. Seguí revisando. Más fotos. Restaurantes caros. Hoteles de lujo. Excursiones en lancha. ¿Todo pagado con qué dinero?, me preguntaba. Gael trabajaba en una oficina, no ganaba tanto como para permitirse esos lujos. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Un extracto bancario que Fabiola había publicado por error en una historia, presumiendo una transferencia. Habían vaciado la cuenta de ahorros que tenían para la educación de los niños. $20,000 que habían guardado durante años para el futuro de Simón, Alan y la pequeña, gastados en 2 semanas de vacaciones. La rabia que sentí esa noche fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la rabia ciega de la desesperación. Era una rabia fría, calculadora. Mi hijo no solo había abandonado a sus hijos, los había robado. Había robado su futuro para financiar su diversión. Al día siguiente llamé a mi hermana que vive en Estados Unidos. Ella conocía gente en Miami. Tal vez podía averiguar algo más. Lourdes, esto es increíble, me dijo después de escuchar toda la historia. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Necesito saber dónde están exactamente, le dije. Necesito pruebas de lo que están haciendo. Mi hermana me ayudó. A través de conocidos, logró averiguar que se hospedaban en un hotel de 5 estrellas en South Beach. 5 estrellas, mientras sus hijos comían lo que yo podía comprar con mi pensión de jubilada. Los días siguientes fueron los más duros. Simón empezó a tener problemas en la escuela. Se peleaba con otros niños, no prestaba atención en clase.
La maestra me llamó para una reunión. Señora Lourdes, entendemos la situación, me dijo con gentileza, pero Simón necesita estabilidad emocional. Necesita saber qué está pasando. ¿Y qué le digo? Exploté. ¿Que su padre los abandonó para irse de vacaciones? ¿Que gastó sus ahorros de educación en cócteles? La maestra me miró con lástima. Esa mirada que ya había visto demasiadas veces en las últimas semanas. La mirada que le dan a una vieja que está criando niños que no debería estar criando. Esa noche, mientras preparaba la cena con las pocas cosas que tenía en el refrigerador, Alan se acercó y me abrazó las piernas. Abuela, tú también te vas a ir. Se me quebró la voz. No, mi amor. Yo nunca me voy a ir. Promesa. Promesa. Pero esa promesa me pesaba como una montaña. ¿Cómo iba a cumplirla si no tenía recursos? Mi pensión apenas me alcanzaba para vivir sola, y ahora tenía que alimentar, vestir y educar a 3 niños. Fue mi vecina Raquel quien me dio la idea que cambiaría todo. Lourdes, tienes que buscar ayuda legal, me dijo una tarde mientras cuidaba a la pequeña para que yo pudiera ir al supermercado. Esto no puede seguir así. Los niños necesitan certeza. ¿Ayuda legal? ¿Con qué dinero? Hay abogados que trabajan pro bono, especialmente en casos de abandono de menores, me explicó. Mi cuñado José es abogado. Déjame hablar con él. José vino a mi casa esa misma semana. Era un hombre serio, de unos 40 años, que escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento largo. Señora Lourdes, esto es abandono legal de menores, dijo finalmente. Su hijo no puede desaparecer y dejarle a usted la responsabilidad total sin ningún tipo de acuerdo o comunicación. ¿Pero qué puedo hacer? Él es el padre. Usted puede solicitar la custodia temporal y eventualmente permanente, basándose en abandono. Con las pruebas que tiene, especialmente esas fotos de redes sociales, es un caso sólido. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. No tenía que seguir siendo víctima de la irresponsabilidad de mi hijo. Podía tomar control de la situación. ¿Cuánto tiempo tomaría? Pregunté. Unos meses, pero podemos empezar con una orden temporal casi inmediatamente. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi cocina y lloré otra vez. Pero esta vez no fueron lágrimas de desesperación. Fueron lágrimas de alivio. Finalmente tenía un plan. La investigación se convirtió en mi obsesión. Cada noche, después de acostar a los niños, me sentaba frente a mi computadora como una detective privada. José me había explicado que necesitábamos pruebas contundentes del abandono y la irresponsabilidad de Gael. Y yo estaba decidida a conseguirlas. Comencé guardando sistemáticamente cada foto que Fabiola publicaba. Screenshots de sus historias donde presumía cenas de $300 por persona. Videos de Gael riendo en un casino, apostando dinero mientras sus hijos comían arroz con huevo porque era lo único que mi pensión me permitía comprar. Viviendo sin límites, había escrito Fabiola en una foto donde aparecía con un vestido rojo carísimo en un restaurante de lujo. Sin límites, sí. Sin límites morales, sin límites de responsabilidad, sin límites de decencia. Pero lo que más me dolía eran los comentarios de sus amigos. «¡Qué suerte tienen!», escribía alguien. «¿Cuándo vuelven?», preguntaba otro. Y la respuesta de Gael me heló la sangre. «Cuando se nos acabe la plata, jajaja». Se reían. Se reían mientras sus hijos lloraban todas las noches preguntando por ellos. Una noche encontré algo que me hizo temblar de rabia. Un video en las historias de Fabiola donde aparecía mi hijo, claramente ebrio, diciendo: «Los niños están bien con mi mamá. Ella ama cuidarlos. Nosotros necesitábamos este descanso». ¿Descanso? ¿Descanso de qué? ¿De ser padres? ¿De la responsabilidad que ellos mismos habían creado? Guardé ese video inmediatamente. José me había enseñado cómo hacer capturas de pantalla de todo, cómo documentar fechas y horas. Mi carpeta de pruebas crecía cada día. Pero la investigación no se limitaba a las redes sociales. Empecé a revisar los estados de cuenta que tenía acceso desde cuando ayudaba a Gael con sus finanzas. Los retiros de dinero eran obscenos. $500 en un día. 800 al siguiente.
todo gastado en Miami mientras yo racionaba la comida de sus hijos. Una tarde, mientras los niños hacían tarea, recibí una llamada que cambió todo. Señora Lourdes. Era Isaías, el hermano de la primera esposa de Gael. Me enteré de lo que está pasando con los niños. Isaías había mantenido contacto con Simón y Alan porque los consideraba sus sobrinos del corazón. Era un hombre trabajador, responsable, todo lo contrario a mi hijo. Lourdes, tengo algo que le va a interesar, me dijo. Gael me pidió dinero prestado hace un mes. Dijo que era para una emergencia médica de los niños. Le presté $2,000. Se me cortó la respiración. ¿Una emergencia médica? Sí, dijo que Simón había tenido un accidente y necesitaba una operación urgente. Me mostró facturas falsas. Yo le creí porque se trataba de los niños. Los niños están perfectamente sanos, le dije, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. Ya me imaginé. Ayer vi las fotos de Miami. Ese dinero financió su viaje. Me mintió usando a sus propios hijos. Isaías no solo me contó esto, sino que se ofreció a testificar en el proceso legal. Tenía todos los mensajes donde Gael le había mentido, todas las supuestas facturas médicas falsas. Ese hombre no merece ser padre, me dijo antes de colgar. Haga lo que tenga que hacer. Yo la apoyo. Con cada prueba que reunía, mi tristeza se transformaba en determinación. Ya no era solo una abuela abandonada con sus nietos. Era una mujer con una misión: proteger a estos niños del daño que su propio padre les estaba causando. Los niños, mientras tanto, empezaron a adaptarse a la rutina conmigo, pero las secuelas emocionales eran evidentes. Simón había desarrollado tics nerviosos. Se mordía las uñas hasta hacerse sangre. Alan había regresado a chuparse el dedo, algo que había dejado de hacer a los 3 años. La pequeña tenía pesadillas constantes y se orinaba en la cama. Los llevé al psicólogo infantil. La doctora Celia, una mujer comprensiva de unos 50 años, evaluó a los 3 niños. Señora Lourdes, estos niños están experimentando trauma de abandono, me explicó después de las sesiones. El daño psicológico de lo que ha hecho su padre es considerable. Se van a recuperar. Con tiempo, estabilidad y mucho amor, sí. Pero necesitan saber que usted no los va a abandonar también. Necesitan certeza legal. La doctora Celia accedió a escribir un reporte profesional sobre el estado emocional de los niños para incluir en el caso legal. Otro clavo más en el ataúd de la irresponsabilidad de mi hijo. Una noche, 3 semanas después del abandono, estaba revisando más fotos de sus vacaciones cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Mamá. Era la voz de Gael, pero sonaba distante, como si llamara desde otro planeta. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz fría. ¿Dónde están? En Miami, ya te dije. Oye, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? Después de 3 semanas sin una llamada, me preguntaba cómo estaban los niños como si hubiera estado fuera 5 minutos. Tus hijos están traumatizados, le dije. Simón se orina en la cama, Alan no habla a la escuela, y la pequeña llora por ti todas las noches. Ay, mamá, no seas dramática. Los niños se adaptan rápido. Además, necesitábamos este tiempo para nosotros. ¿Con qué dinero? Se quedó callado un momento. Eso no es tu problema. Sí es mi problema cuando gastaste los ahorros universitarios de tus hijos en cócteles. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy idiota, Gael. He visto las fotos, los videos, todo. Mira, mamá, regresamos en una semana. Solo cuídalos un poco más. ¿Una semana más? ¿Y después qué? ¿Te vuelves a ir cuando se te antoje? No exageres. Solo son vacaciones. 3 semanas no son vacaciones, Gael. Es abandono. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, temblando de rabia. Había confirmado mis peores sospechas. Para él, sus hijos eran una carga temporal que podía depositar conmigo cuando quisiera librarse de responsabilidades. Esa noche llamé a José. ¿Habló con usted?, me preguntó. Sí, y fue peor de lo que imaginé. Le conté toda la conversación. José tomó notas de todo.
Perfecto. Esto demuestra negligencia consciente. No solo los abandonó, sino que considera normal hacerlo. José, quiero que entiendas algo, le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Ya no se trata de que mi hijo regrese y todo vuelva a ser normal. Él demostró que es capaz de abandonar a sus hijos cuando se le antoja. No puedo permitir que vuelva a lastimarlos así. ¿Está segura, señora Lourdes? Una vez que iniciemos el proceso de custodia permanente, no hay vuelta atrás. Miré hacia el cuarto donde dormían mis 3 nietos. Simón abrazaba su almohada como si fuera su padre. Alan tenía el osito pegado al pecho. La pequeña dormía con el pulgar en la boca. Estoy completamente segura, le respondí. Estos niños merecen estabilidad. Merecen amor incondicional. Y si su padre no puede dárselos, yo sí puedo. Entonces mañana presentamos la demanda. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas, me sentí en paz. Ya no era víctima de las decisiones de mi hijo. Era la protectora de mis nietos. Y nadie, absolutamente nadie, iba a lastimarlos otra vez. La guerra acababa de comenzar, pero yo tenía todas las armas. El lunes por la mañana me vestí con mi mejor ropa. Mi vestido gris más elegante, los zapatos que guardaba para ocasiones especiales. No iba a presentarme ante un juez como una abuela desesperada. Iba como una mujer decidida a proteger a sus nietos. José me esperaba en su oficina con una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Lourdes, he revisado todo el material que recopilamos. Es uno de los casos de abandono más claros que he visto. Sobre su escritorio estaban organizadas todas las pruebas, capturas de pantalla de las redes sociales, extractos bancarios, el reporte psicológico de los niños, la declaración jurada de Isaías sobre el préstamo fraudulento, registros de llamadas mostrando el silencio total de Gael durante semanas. Lo que vamos a solicitar es la custodia temporal de emergencia primero, me explicó José mientras organizaba los papeles. Con estas pruebas, el juez debería otorgárnosla inmediatamente. Después pelearemos por la permanente. ¿Y qué pasa cuando Gael regrese de Miami? Ahí viene lo interesante. Ya no podrá simplemente llevarse a los niños. Tendrá que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Firmé todos los documentos con mano temblorosa pero decidida. Cada firma era un paso más hacia la protección de Simón, Alan y la pequeña. El juzgado familiar era un edificio gris y frío que me intimidó al principio. Pero cuando pensé en mis nietos esperándome en casa, toda inseguridad desapareció. Estaba haciendo lo correcto. La jueza que nos tocó era una mujer de unos 50 años, de mirada seria pero justa. Se llamaba Magistrada Rivera. José presentó nuestro caso metódicamente. Su señoría, tenemos aquí un caso flagrante de abandono de menores. El padre, Gael Martínez, dejó a sus 3 hijos menores con su abuela hace un mes con un simple mensaje de texto, sin proporcionar recursos económicos, atención médica o siquiera un número de contacto confiable. La magistrada Rivera revisó las fotos de las redes sociales con expresión cada vez más severa. Cuando llegó al video donde Gael, ebrio, decía que necesitaban un descanso, su rostro se endureció completamente. ¿Y el padre sabe que están iniciando este proceso?, preguntó. Señora, el padre ni siquiera sabe dónde están matriculados sus hijos en la escuela, respondí. Lleva un mes sin preguntar por su salud, su educación o sus necesidades básicas. La magistrada tomó notas mientras José presentaba cada prueba. El reporte psicológico de la doctora Celia fue especialmente impactante. Leyó en voz alta. Los menores presentan claros síntomas de trauma por abandono, incluyendo regresión en el desarrollo, ansiedad de separación severa y trastornos del sueño. Señora Lourdes, me dirigió la magistrada, usted está preparada para asumir la custodia legal de 3 menores a su edad. Señora magistrada, ya llevo un mes haciéndolo sin recursos, sin apoyo y sin certeza legal. Si me da la autoridad legal para protegerlos, puedo hacerlo mucho mejor. Y económicamente. Mi pensión no es mucha, pero he demostrado que puedo mantenerlos. Además, con la custodia legal podré solicitar ayudas gubernamentales y pensión alimenticia del padre. La magistrada revisó todos los documentos una vez más. El silencio en la sala era tenso.
Considerando la evidencia presentada, especialmente las pruebas fotográficas y de video que demuestran el abandono consciente y la negligencia extrema del padre, concedo la custodia temporal de emergencia a la señora Lourdes Martínez por un periodo de 6 meses, renovable. Sentí como si me hubieran quitado una montaña de los hombros. José me apretó la mano. Además, continuó la magistrada, ordeno que el señor Gael Martínez debe presentarse ante este tribunal en un plazo de 10 días una vez que regrese al país, o enfrentará cargos por desacato y abandono de menores. Salimos del juzgado con la orden judicial en mis manos. Era un papel, pero representaba la protección legal que mis nietos necesitaban. Esa tarde llevé a los niños a celebrar con helados. No les expliqué todos los detalles legales, pero sí les dije que ahora tenían la certeza de que se quedarían conmigo. «¿Para siempre, abuela?», preguntó la pequeña. «El tiempo que necesiten, mi amor». Simón, que ya tenía 8 años y entendía más, me preguntó, «¿Y qué pasa cuando papá regrese?». «Cuando papá regrese, vamos a tener una conversación muy seria», le respondí. «Pero ustedes van a estar seguros conmigo». Los cambios comenzaron inmediatamente. Con la custodia legal, pude inscribirlos en programas de ayuda alimentaria, conseguir atención médica subsidiada y hasta solicitar becas escolares. Por primera vez en un mes, no tenía que elegir entre comprar medicina y comprar comida. También contraté a la doctora Celia para terapia regular. Los niños necesitaban procesar lo que había pasado con ayuda profesional. «Los niños están respondiendo bien a la estabilidad», me reportó después de la 3ª sesión. «Saber que usted tiene autoridad legal para protegerlos les da mucha seguridad». Pero mi tranquilidad duró poco. Una semana después de conseguir la custodia, mi vecina Raquel corrió a mi casa con cara de susto. «Lourdes, Gael está de vuelta. Lo vi bajándose de un taxi hace media hora». Mi corazón se aceleró, pero esta vez no de miedo, sino de preparación. Había estado esperando este momento. «¿Vino solo?». «No, venía con Fabiola. Están en su apartamento». Llamé inmediatamente a José. «Ya regresó». «Perfecto. No se preocupe. Usted tiene la custodia legal. Él no puede hacer nada sin pasar por el tribunal primero». Media hora después, tocaron a mi puerta. Era Gael, bronceado y relajado, como si hubiera estado en un spa en lugar de abandonar a sus hijos. «Hola, mamá. Vengo por los niños». «Los niños están bien donde están», le respondí sin invitarlo a pasar. «¿Cómo que están bien donde están? Son mis hijos». «Eran tus hijos cuando los abandonaste hace un mes». «No los abandoné. Te dije que los cuidaras». «Un mensaje de texto no es comunicación responsable, Gael». Se veía confundido, como si realmente no entendiera el problema. «Mira, mamá, ya regresamos. Gracias por cuidarlos. Ahora los voy a llevar a casa». «No». «¿Cómo que no?». Saqué la orden judicial de mi bolsa. «Tengo la custodia legal temporal. Tú no puedes llevártelos». Su cara cambió completamente. La confusión se convirtió en shock, después en rabia. «¿Custodia legal? ¿Estás loca? Son mis hijos. Deberías haberlo pensado antes de abandonarlos». «No los abandoné. Fueron unas vacaciones». «Vacaciones de un mes, gastando los ahorros universitarios de tus hijos, sin llamar una sola vez para saber si estaban vivos o muertos». «Eso es mentira. Tengo las fotos, Gael. Los videos. Los extractos bancarios. Todo». Se quedó callado, procesando lo que había pasado mientras él vivía su sueño en Miami. «Esto es ridículo. Voy a llamar a un abogado». «Perfecto. Mi abogado y yo los esperamos en el tribunal. Tienes 10 días para presentarte, según la orden judicial». «¿Orden judicial?». «Sí, hijo. Resulta que abandono de menores es un delito. ¿Quién lo diría?». Se fue furioso, gritando que esto no se iba a quedar así. Pero por primera vez en mi vida, no me asusté de su rabia. Tenía la ley de mi lado. Esa noche, después de acostar a los niños que habían escuchado los gritos desde sus cuartos, me senté en mi sala con una taza de té. Los niños habían visto a su padre. Simón había corrido a abrazarlo,
pero Gael estaba tan furioso que apenas le prestó atención. La pequeña se escondió detrás de mí. Alan no se movió del sofá. «Papá está enojado conmigo», me había preguntado Simón después. «No, mi amor. Papá está confundido. Pero tú no hiciste nada malo». Por primera vez, los niños vieron a su padre como lo que realmente era, un hombre egoísta que priorizaba su comodidad sobre su bienestar. La guerra había comenzado oficialmente. Pero yo tenía todas las armas, y sobre todo, tenía la razón. Los días siguientes fueron una tormenta. Gael no se presentó al juzgado en el plazo establecido, pero sí comenzó una campaña de acoso que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Primero fueron las llamadas. A todas horas. 50 llamadas en un día. Cuando dejé de contestar, empezó a mandar mensajes furiosos. «Eres una vieja loca», decía uno. «Vas a devolver a mis hijos o te vas a arrepentir», amenazaba otro. Guardé cada mensaje, cada registro de llamada. José me había enseñado que todo podía servir como evidencia. Después vinieron las visitas sorpresa. Aparecía en mi puerta a cualquier hora, exigiendo ver a sus hijos. A veces venía solo, a veces con Fabiola, que se quedaba en el carro con cara de aburrimiento, como si todo esto fuera una molestia para ella. «Mamá, abre la puerta», gritaba. «Quiero hablar con Simón». «Tienes que seguir el proceso legal», le respondía desde adentro. «Al diablo con el proceso legal. Son mis hijos». Los niños escuchaban todo. Simón se ponía nervioso cada vez que escuchaba la voz de su padre gritando. Alan se escondía debajo de las camas. La pequeña lloraba. La doctora Celia tuvo que ajustar el tratamiento. «Señora Lourdes, este acoso está revictimizando a los niños. Necesitamos medidas legales más severas». José solicitó una orden de restricción. Su cliente está violando los términos de la custodia temporal y acosando a una mujer de la tercera edad, le dijo al abogado que Gael finalmente había conseguido. Porque sí, Gael contrató a un abogado. Un hombre joven y arrogante que aparentemente le había prometido que podía recuperar a sus hijos sin problemas. «Mi cliente es el padre biológico», argumentó en la primera audiencia. «Tiene derechos absolutos sobre sus hijos». La magistrada Rivera lo miró con desdén. Su cliente abandonó a 3 menores durante un mes. Los derechos se pierden cuando se incumplen las responsabilidades. Fueron vacaciones familiares. Vacaciones familiares sin los hijos. La magistrada revisó las fotos que José había presentado. ¿Me puede explicar cómo gastarse $20,000 en alcohol y casinos constituye una emergencia que justifica abandonar a 3 menores? El abogado de Gael no tenía respuesta. Habían venido sin preparación, creyendo que ser el padre biológico era suficiente. Además, continuó la magistrada, su cliente ha violado la orden judicial al acosar a la custodia temporal y no presentarse en las fechas estipuladas. Le dieron a Gael otra oportunidad. Debía presentar un plan de vida responsable, someterse a evaluación psicológica y demostrar estabilidad económica y emocional. Tiene 30 días, sentenció la magistrada. O la custodia temporal se convierte en permanente. Gael salió del juzgado furioso, pero yo salí tranquila. Cada día que pasaba, cada error que él cometía, fortalecía mi caso. En casa, los niños empezaron a mostrar signos de mejoría ahora que tenían certeza legal. Simón dejó de orinarse en la cama. Alan volvió a hablar en la escuela. La pequeña comenzó a dormir toda la noche. «Abuela, ¿es verdad que papá no puede llevarnos si no queremos?», me preguntó Simón una tarde mientras hacía tarea. «¿Tú quieres irte con papá?». Se quedó pensando mucho tiempo. «No sé. Papá grita mucho ahora». Y se fue sin decirnos adiós. «Nadie te va a obligar a hacer algo que no quieras, mi amor». Pero Gael no se daba por vencido. Como no podía acercarse a mi casa por la orden de restricción, empezó a buscar aliados. Llamó a mis hermanas, a primos lejanos, a cualquiera que pudiera presionarme. «Lourdes está loca», les decía. «Se está vengando de mí por algo que pasó hace años». Mi hermana mayor, que siempre había defendido a Gael, me llamó desde México. «Lourdes, ¿qué estás haciendo? Es tu propio hijo. Y ellos son mis propios nietos. ¿Viste las fotos de Miami?». «Sí, pero». «¿Pero qué?».
Está bien abandonar a 3 niños para irse de fiesta. No, pero tampoco está bien separarlos de su padre. Su padre se separó solo. Yo solo estoy protegiendo a los niños. Poco a poco, hasta los familiares que inicialmente lo habían defendido empezaron a ver la realidad. Especialmente cuando Isaías decidió hablar públicamente sobre el préstamo fraudulento. Ese hombre me mintió usando el nombre de sus propios hijos. Le contó a toda la familia extendida. Dijo que Simón había tenido un accidente. Me mostró facturas falsas de hospital. Yo le di $2,000 pensando que era para una emergencia médica, y él se los gastó en cócteles en Miami. La historia se regó como pólvora. En el barrio, en la escuela de los niños, en el trabajo donde Gael había vuelto después de sus vacaciones. Todo el mundo empezó a hablar. ¿Escuchaste lo que hizo Gael Martínez? Abandonó a sus hijos para irse a Miami. La abuela tuvo que criar a los nietos con su pensión. Se gastó los ahorros universitarios de los niños en alcohol. Gael, que siempre había sido popular y carismático, de repente se encontró siendo el villano de todas las conversaciones. Sus amigos empezaron a alejarse. En el trabajo, los compañeros lo veían diferente. Fabiola, que nunca había firmado para ser madrastra de niños problemáticos y escándalos legales, empezó a distanciarse también. «Esto se está saliendo de control», le oí decir una vez cuando pasaron frente a mi casa en el carro. Yo no me metí en esta relación para pelear por niños en tribunales. La presión social estaba haciendo su trabajo, pero yo sabía que eso no era suficiente. Necesitaba que Gael demostrara legalmente que era incapaz de ser padre responsable. Y él se encargó de hacerlo solo. En la segunda audiencia, llegó tarde y con aliento a alcohol. Su abogado se veía avergonzado. ¿Su cliente está bajo la influencia del alcohol?, preguntó la magistrada Rivera. No, su señoría, mintió el abogado. Acérquese al estrado, le ordenó la magistrada a Gael. Era obvio. Olía a licor desde metros de distancia. Había salido a beber anoche para calmar los nervios antes de la audiencia, según supe después. ¿Usted considera apropiado presentarse en un tribunal de familia en estado de embriaguez?, le preguntó la magistrada. Yo no estoy borracho, balbuceó Gael. Ordeno una prueba de alcoholemia inmediata. Los resultados confirmaron lo que todos sabíamos. Gael tenía alcohol en la sangre en una audiencia donde se discutía si era apto para criar a sus hijos. Señor Martínez, ¿me puede explicar cómo pretende demostrar que es un padre responsable cuando no puede ni siquiera presentarse sobre a una audiencia sobre sus propios hijos? Gael no tenía respuesta. Su abogado pidió un receso, pero el daño estaba hecho. Además, continuó la magistrada revisando los papeles, veo que no ha cumplido con ninguno de los requisitos que le impusimos. No se ha sometido a evaluación psicológica, no ha presentado plan de vida, no ha demostrado estabilidad económica. He estado ocupado, fue la patética respuesta de Gael. ¿Ocupado haciendo qué? Según los reportes, no ha trabajado consistentemente desde que regresó de Miami. Era verdad. Gael había perdido su trabajo por ausentarse un mes sin autorización. Desde entonces vivía de los ahorros que le quedaban y de lo que Fabiola ganaba. Su señoría, intervino José, mi clienta ha cumplido todos los requisitos de la custodia temporal. Los niños están estables, saludables, asistiendo regularmente a la escuela y recibiendo atención psicológica apropiada. Y económicamente. Mi clienta ha demostrado que con su pensión y las ayudas gubernamentales puede mantener a los niños. Además, está solicitando pensión alimenticia del padre. La magistrada tomó notas por varios minutos. El silencio en la sala era tenso. Dadas las circunstancias, dijo finalmente, la conducta del señor Martínez en esta audiencia, su incumplimiento total de los requisitos impuestos, y la evidencia continua de irresponsabilidad, extiendo la custodia temporal por 6 meses adicionales. Pero su señoría, intentó protestar el abogado de Gael. No hay peros. Su cliente tuvo todas las oportunidades del mundo para demostrar que podía ser un padre responsable. En lugar de eso, se presenta borracho a una audiencia de custodia. Gael explotó. Esto es una injusticia. Esa vieja me está manipulando. Señor Martínez, si vuelve a faltarle el respeto a su madre o a este tribunal, lo haré arrestar por desacato. Salimos del juzgado con una victoria parcial,
Pero yo sabía que esto no había terminado. Gael estaba desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Simón me hizo una pregunta que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué papá está tan enojado todo el tiempo ahora? A veces, mi amor, cuando las personas saben que han hecho algo malo, se enojan en lugar de disculparse. Papá hizo algo malo. Sí, mi amor. Pero tú no tienes la culpa de nada. Lo abracé fuerte, sabiendo que la batalla final estaba por llegar. La humillación pública de Gael después de la segunda audiencia fue devastadora. Para el día siguiente, todo el barrio sabía que había llegado borracho a un tribunal donde se decidía el futuro de sus hijos. Los comentarios eran despiadados. ¿Viste a Gael ayer saliendo del juzgado?, murmuró mi vecina de enfrente cuando pasé por la panadería. Dicen que llegó borracho a la audiencia, respondió la panadera, negando con la cabeza. Pobre Lourdes. Qué vergüenza debe ser tener un hijo así. Yo caminaba con la cabeza en alto. Ya no sentía vergüenza por mi hijo. Sentía tristeza, pero no vergüenza. La vergüenza era de él. En la escuela de los niños, la situación se volvió aún más evidente. La directora me llamó para una reunión. Señora Lourdes, varios padres han comentado sobre la situación de los niños, me dijo con tacto. Queremos asegurarle que la escuela apoya completamente a los menores en este proceso. ¿Han tenido problemas? Al contrario. Desde que usted tiene la custodia legal, los niños han mejorado notablemente. Simón volvió a participar en clase, Alan se integró con otros niños, y la pequeña ya no llora en el recreo. Era verdad. Mis nietos estaban floreciendo bajo la estabilidad que yo les daba. Pero el precio social para Gael era cada vez más alto. Su grupo de amigos del trabajo, que antes lo admiraban por su vida libre y divertida, ahora lo veían como el hombre que había abandonado a sus hijos. Las invitaciones a reuniones sociales dejaron de llegar. Sus compañeros de trabajo evitaban almorzar con él. Es incómodo estar cerca de alguien así, le escuché decir a uno de sus examigos en el supermercado. ¿Cómo puedes confiar en alguien que abandona a sus propios hijos? Pero la gota que derramó el vaso fue cuando la historia llegó a las redes sociales locales. Alguien había creado un grupo de Facebook sobre padres irresponsables del barrio y el caso de Gael se volvió viral en nuestra comunidad. Las mismas fotos que él había publicado con tanto orgullo desde Miami ahora se compartían con comentarios de indignación. Mientras él brindaba en Miami, su madre de 61 años criaba a sus hijos con su pensión, decía uno de los posts más compartidos. Fabiola fue la primera en quebrarse bajo la presión. Una mañana apareció en mi puerta, sola, con los ojos rojos de llorar. Señora Lourdes, ¿puedo hablar con usted? La dejé pasar, aunque sabía que no debía involucrarme con ella según José. Esto se salió de control, me dijo sentándose en mi sofá. Yo nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Qué esperabas, Fabiola? ¿Que iba a cuidar a los niños para siempre mientras ustedes vivían como solteros? No, yo. Gael me dijo que era solo por 2 semanas. Que usted adoraba cuidar a los niños. ¿Y tú le creíste? Sí. Él dijo que usted siempre se quejaba de estar sola, que cuidar a los niños le iba a hacer bien. Me quedé helada. Gael había manipulado incluso a su propia pareja, pintándome como una vieja solitaria que necesitaba compañía. Fabiola, yo tengo 61 años. Criar 3 niños no es un pasatiempo para mí. Es una responsabilidad enorme que asumí porque no tenía opción. Lo sé. Y ahora todo el mundo nos odia. Perdí mi trabajo porque mi jefa vio las fotos de Miami y dijo que no quería empleadas irresponsables. ¿Y Gael? Gael está obsesionado con recuperar a los niños, pero no porque los extrañe. Está obsesionado porque no puede aceptar que perdió el control. Sus palabras me confirmaron lo que yo ya sabía. Para Gael, esto no era sobre amor paternal. Era sobre ego. Señora Lourdes, yo me voy a ir del país. Mi familia en Colombia me está ayudando a regresar. Pero antes de irme, quería decirle que si necesita que testifique sobre lo que realmente pasó en Miami, yo lo haré. ¿Testificarías contra Gael? Él me mintió a mí también. Me dijo que los niños querían quedarse con usted, que era algo planeado.
Solo cuando vi el escándalo legal me di cuenta de que había sido abandono real. José casi se desmaya de la alegría cuando le conté sobre la oferta de testimonio de Fabiola. Está dispuesta a declarar bajo juramento que Gael le mintió sobre la naturaleza del abandono. Sí. Y también puede testificar sobre el dinero que gastaron, sobre las mentiras que él contaba. Esto cambia todo el caso. Tener a la cómplice principal testificando contra él es devastador para su defensa. Pero Gael no se iba a rendir fácilmente. Cuando se enteró de que Fabiola me había visitado, su reacción fue explosiva. Esa misma tarde llegó a mi casa gritando desde la calle. La orden de restricción le prohibía acercarse, pero igual vino. Fabiola. Sal de ahí. No hables con esa bruja. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron en 10 minutos y arrestaron a Gael por violar la orden de restricción. Señora, ¿quiere presentar cargos adicionales?, me preguntó el oficial. Sí. Quiero que conste que violó una orden judicial deliberadamente. Gael pasó 2 días en la cárcel. Cuando salió, algo había cambiado en él. Ya no era solo rabia. Era desesperación pura. Su abogado renunció al caso. No puedo representar a alguien que no sigue las indicaciones legales, le dijo según me contó José. Sin abogado, sin trabajo estable, sin Fabiola, y con una reputación destrozada, Gael empezó a hacer movimientos cada vez más desesperados. Primero intentó involucrar a mi hermana mayor, la que siempre lo había defendido. Tía, tienes que hablar con mi mamá, le rogó por teléfono. Me está quitando a mis hijos por venganza. Pero mi hermana había visto las pruebas, había hablado con Isaías, había visto las fotos de Miami. Gael, yo te defendí durante años, pero esto que hiciste no tiene defensa, le dijo. Abandonaste a tus hijos. Punto. Después intentó chantajearme emocionalmente. Me mandaba fotos viejas de cuando era niño, videos de momentos felices con los niños antes de todo este desastre. Mira lo que fuimos, mamá, decía en los mensajes. No recuerdas cuando era tu niño bueno. Pero yo ya no era la madre ciega que había sido durante años. Veía claramente quién era mi hijo ahora. La situación llegó al punto de quiebre cuando Gael intentó contactar directamente a los niños. Una tarde, Simón llegó de la escuela muy nervioso. Abuela, papá me habló cuando salía de la escuela. Mi sangre se heló. ¿Qué te dijo? Me dijo que tú le habías prohibido verme, que estabas mintiendo sobre él. Me pidió que le dijera que quiero ir a vivir con él. ¿Y qué le respondiste? Le dije que estoy bien contigo. Y él se enojó mucho. Me dijo que eres una mentirosa. Llamé inmediatamente a José y reporté el incidente. Contactar a los niños directamente violaba múltiples órdenes judiciales. Esto es acoso a menores, me dijo José. Vamos a solicitar medidas más severas. Pero lo que realmente me destrozó fue ver el efecto en Simón. Esa noche lo encontré llorando en su cama. Abuela, yo tengo la culpa de que papá esté triste. No, mi amor. Tú no tienes la culpa de nada. Pero él dijo que si yo le dijera al juez que quiero vivir con él, todo se arreglaría. Simón, mírame. Tú no tienes que arreglar los problemas de los adultos. Tu único trabajo es ser niño. Pero ¿qué pasa si papá se queda solo para siempre? Papá tomó decisiones que tienen consecuencias. Tú no eres responsable de sus decisiones. Esa conversación me confirmó que necesitaba actuar más drásticamente. Gael estaba usando a sus propios hijos como instrumentos de manipulación emocional. La doctora Celia estaba de acuerdo. Señora Lourdes, este tipo de manipulación psicológica puede causar daño permanente a los niños. Necesitamos protección legal más fuerte. Al día siguiente, José presentó una moción para custodia permanente completa, con visitas supervisadas únicamente. Su señoría, argumentó José en la audiencia, el señor Martínez ha demostrado repetidamente que prioriza sus intereses sobre el bienestar de sus hijos. Ha violado órdenes de restricción, ha acosado a menores, y ha intentado manipular psicológicamente a niños traumatizados. La magistrada Rivera revisó todo el expediente, que ya era un libro grueso lleno de evidencias. El patrón de comportamiento del señor Martínez es preocupante, dijo. No solo abandonó a sus hijos, sino que ha mostrado incapacidad total para aceptar las consecuencias de sus actos.
Su señoría, intentó argumentar el nuevo abogado de Gael, mi cliente solo quiere una segunda oportunidad. Su cliente ha tenido múltiples oportunidades y las ha desperdiciado todas. Aparecer borracho a audiencias, violar órdenes de restricción y acosar a menores no indica deseo de cambio real. El golpe final vino cuando Fabiola declaró por videoconferencia desde Colombia. Su señoría, el señor Gael Martínez me mintió sobre la naturaleza del abandono. Me dijo que era algo acordado con su madre, que ella quería cuidar a los niños. Solo después me di cuenta de que había sido abandono real. Y sobre los gastos en Miami. Gastamos más de $20,000 en un mes. Dinero que él dijo que tenía ahorrado, pero después supe que era de los fondos universitarios de los niños. Cuando Fabiola terminó su testimonio, el caso estaba cerrado. Gael se veía derrotado, hundido en su silla. La magistrada Rivera dio su veredicto final. Custodia permanente completa otorgada a la señora Lourdes Martínez. Visitas supervisadas del padre únicamente después de completar programas de manejo de ira y abuso de sustancias. Había ganado. Mis nietos estaban seguros para siempre. El día del veredicto final fue como un huracán emocional. Llegué al juzgado temprano, vestida con mi mejor traje negro, el mismo que había usado para el funeral de mi esposo años atrás. Era apropiado. Ese día estaba enterrando definitivamente al hijo que creí tener y nacía la protectora legal de mis nietos. La sala estaba más llena que en audiencias anteriores. Se había corrido la voz en el barrio sobre el caso, y varias personas habían venido como apoyo moral. Raquel estaba ahí, Isaías también, e incluso la directora de la escuela de los niños había venido a testificar si era necesario. Gael llegó con un abogado diferente, el tercero que contrataba. Este parecía más serio que los anteriores, pero tenía la expresión de alguien que sabía que estaba peleando una batalla perdida. La magistrada Rivera entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. 6 meses de audiencias, evidencias, testimonios y drama familiar resumidos en esos papeles. Buenos días, dijo con su voz autoritaria que ya conocía bien. Hemos llegado al final de este proceso de custodia. He revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada durante estos meses. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. Este caso, continuó la magistrada, representa uno de los ejemplos más claros de abandono parental consciente que he visto en mis 20 años de carrera judicial. Miré a Gael de reojo. Estaba pálido, con ojeras profundas. Los últimos meses lo habían destrozado físicamente. Había perdido peso, se veía descuidado, como si hubiera envejecido 10 años. El señor Gael Martínez no solo abandonó a sus 3 hijos menores durante un mes completo sin comunicación y recursos, sino que utilizó los ahorros destinados a la educación de esos mismos niños para financiar un estilo de vida lujoso e irresponsable. La magistrada levantó algunas de las fotos de Miami que habían sido evidencia clave. Estas imágenes, publicadas por el propio señor Martínez en redes sociales, muestran un gasto obsceno en alcohol, entretenimiento y lujos, mientras sus hijos comían arroz con huevo porque la pensión de su abuela de 61 años era insuficiente para alimentarlos apropiadamente. Escuchar esos hechos leídos en voz alta por una magistrada me produjo una mezcla extraña de validación y tristeza. Validación porque finalmente alguien con autoridad reconocía la magnitud de lo que Gael había hecho. Tristeza porque ese alguien era mi propio hijo. Además, siguió la magistrada, el comportamiento del señor Martínez durante este proceso legal ha sido consistentemente irresponsable. Llegó intoxicado a una audiencia de custodia, violó múltiples órdenes de restricción, acosó a los menores involucrados, e intentó manipular psicológicamente a niños traumatizados. El abogado de Gael intentó interrumpir. Su señoría, mi cliente reconoce sus errores y está dispuesto a... Señor abogado, lo cortó la magistrada con firmeza. Los errores se reconocen y se corrigen inmediatamente. Lo que su cliente hizo fueron decisiones conscientes y repetidas que demostraron desprecio total por el bienestar de sus hijos. Se hizo un silencio tenso en la sala. La magistrada tomó un sorbo de agua y continuó. Por otro lado, la señora Lourdes Martínez ha demostrado durante estos 6 meses una dedicación extraordinaria al bienestar de estos menores. A pesar de su edad avanzada y recursos limitados, ha proporcionado estabilidad, amor, atención médica y psicológica, y un ambiente seguro para su recuperación emocional. Sentí lágrimas quemándome los ojos, pero las contuve.
No era momento de llorar. Era momento de escuchar la justicia. Los reportes de la doctora Celia indican que los niños han experimentado una mejoría notable en su salud mental desde que están bajo la custodia de su abuela. Han dejado de mostrar síntomas de trauma agudo, han mejorado su rendimiento escolar y han desarrollado rutinas saludables. La magistrada paró para revisar unos papeles específicos. Simón Martínez, de 8 años, ya no presenta episodios de enuresis nocturna ni tics nerviosos. Alan Martínez, de 6 años, ha vuelto a participar socialmente en la escuela y ya no muestra mutismo selectivo. La menor, de 4 años, ha dejado de tener pesadillas constantes y ha desarrollado un apego seguro con su abuela. Cada palabra era una puñalada para Gael, pero una caricia para mi alma. Mis nietos estaban mejor. Realmente estaban mejor. Considerando toda la evidencia presentada, los testimonios de expertos y el bienestar demostrado de los menores bajo la custodia actual, la magistrada hizo una pausa dramática. Otorgó la custodia permanente y completa de los menores Simón, Alan y la menor Martínez a su abuela paterna, la señora Lourdes Martínez. Escuché un grito ahogado detrás de mí. Era Raquel, llorando de alegría. El señor Gael Martínez tendrá derecho a visitas supervisadas únicamente, una vez al mes por 2 horas, después de completar satisfactoriamente programas obligatorios de manejo de ira, abuso de sustancias y paternidad responsable. Gael se desplomó en su silla. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero la apartó bruscamente. Además, continuó la magistrada con voz severa, el señor Martínez debe pagar pensión alimenticia retroactiva desde el día del abandono y pensión mensual de $500 por cada menor hasta que cumplan 18 años. Su señoría, mi cliente no tiene recursos para... intentó argumentar el abogado. Su cliente tuvo recursos para gastarse $20,000 en vacaciones. Que encuentre recursos para mantener a sus hijos. Si no cumple con la pensión, enfrentará cargos penales. La magistrada golpeó el mazo 3 veces. Caso cerrado. El sonido de ese mazo fue la música más hermosa que había escuchado en mi vida. Había ganado. Mis nietos estaban seguros para siempre. José me abrazó, Raquel me abrazó, Isaías me felicitó. Pero yo tenía los ojos fijos en Gael, que se había puesto de pie y me miraba con una mezcla de odio y desesperación que nunca había visto antes. Esto no ha terminado, me dijo en voz baja mientras salía de la sala. No has ganado nada. He ganado todo lo que importa, le respondí con calma. He ganado la tranquilidad de saber que tus hijos están seguros. Salimos del juzgado bajo el sol brillante de la tarde. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. Señora Lourdes, me dijo José mientras caminábamos hacia su carro, ¿cómo se siente? Me siento como una madre otra vez, le respondí. Como la madre que mis nietos necesitan. Esa noche, cuando llegué a casa, los niños me esperaban con Raquel, que los había cuidado durante la audiencia. Habían hecho un dibujo gigante que decía te amamos, abuela, con crayones de todos los colores. ¿Ganamos, abuela?, preguntó Simón, aunque ya conocía la respuesta por mi sonrisa. Ganamos, mi amor. Ahora pueden estar tranquilos para siempre. Los 3 me abrazaron a la vez, y en ese momento entendí que había valido la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada audiencia, cada momento de incertidumbre. Pero sabía que las consecuencias para Gael apenas estaban comenzando. Perder a sus hijos legalmente era solo el principio de su caída. Al día siguiente, la noticia del veredicto se regó por todo el barrio como fuego en pastizal seco. La reacción de la comunidad fue inmediata y brutal. En el supermercado, en la farmacia, en la parada del autobús, la gente hablaba del caso. Y las opiniones eran unánimes. ¿Escuchaste que la magistrada le quitó los hijos a Gael Martínez? Era hora. ¿Cómo va a cuidar niños alguien que los abandona por irse de fiesta? Pobre Lourdes. Tuvo que criar a sus nietos a los 60 años por la irresponsabilidad de su hijo. Dicen que ahora tiene que pagar pensión, pero no tiene trabajo fijo. Que busque trabajo entonces. Sus hijos necesitan comer. La presión social sobre Gael se intensificó después del veredicto. Ya no era solo el hombre que había abandonado a sus hijos. Ahora era oficialmente el hombre al que un juez había considerado indigno de criarlos. Su reputación estaba destrozada no solo en el barrio, sino en toda la ciudad.
La historia había llegado a las redes sociales locales y a los grupos de padres de familia de las escuelas. Lista negra, padres irresponsables, decía un grupo de Facebook donde habían puesto la foto de Gael como ejemplo de lo que un padre no debe ser jamás. Pero lo que realmente lo acabó fue cuando perdió el último trabajo que había conseguido después de regresar de Miami. Su jefe lo llamó a la oficina el lunes después del veredicto. Gael, no puedo tener empleado a alguien que aparece en las noticias locales como padre irresponsable. Esto afecta la imagen de la empresa. Pero señor, eso es mi vida privada. Tu vida privada se volvió pública cuando abandonaste a tus hijos. Lo siento, pero tienes que irte. Sin trabajo, sin hijos, sin Fabiola, y con una deuda de pensión alimenticia que crecía cada mes, Gael se encontró completamente solo. Su apartamento, que había compartido con Fabiola, era demasiado caro para mantenerlo solo. Tuvo que mudarse a un cuarto de alquiler en una zona pobre de la ciudad. Los amigos que le quedaban gradualmente se alejaron. Era incómodo socializar con alguien que cargaba semejante escándalo familiar. Una noche, 2 semanas después del veredicto, recibí una llamada que me sorprendió. Mamá, era Gael, pero su voz sonaba diferente. Quebrada. Podemos hablar. La voz de Gael al teléfono me partió el corazón, aunque mi mente se mantuvo firme. Era la voz de un hombre quebrado, pero yo ya había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación desesperada. No tenemos nada de qué hablar, Gael, le respondí con frieza que no sabía que poseía. Mamá, por favor. Solo 5 minutos. Te lo ruego. ¿Para qué? ¿Para qué me digas otra vez que soy una vieja vengativa? ¿Para qué me expliques por qué abandonar a tus hijos estuvo bien? No, mamá. Para disculparme. Esas 2 palabras me hicieron dudar por un momento. En todos estos meses de batalla legal, Gael nunca había pronunciado la palabra disculpa. Siempre había sido justificaciones, excusas, culpas hacia otros. Gael, ya es muy tarde para disculpas. Lo sé. Pero necesito que sepas que me di cuenta de lo que hice. ¿Te diste cuenta cuando perdiste el trabajo? ¿O cuando te quedaste sin dinero? ¿O cuando Fabiola se fue del país para escapar del escándalo? Silencio al otro lado de la línea. Después, un sonido que me tomó por sorpresa. Gael estaba llorando. Me di cuenta cuando vi a Simón en la escuela ayer, dijo entre sollozos. Lo vi salir feliz, riendo con sus amigos. Y me di cuenta de que está mejor sin mí. Siempre estuvieron mejor sin ti, solo que yo me negaba a verlo. Mamá, lo perdí todo. Todo. Tus hijos no eran posesiones que perdiste, Gael. Eran responsabilidades que abandonaste. Me odias. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Lo odiaba? Había sentido rabia, decepción, tristeza profunda. ¿Pero odio? No te odio, le dije finalmente. Pero tampoco confío en ti. Y más importante, no voy a permitir que lastimes a esos niños otra vez. Nunca voy a poder verlos. Tienes visitas supervisadas una vez al mes y cumples con los programas que ordenó la magistrada. ¿Tú estarías dispuesta a supervisar esas visitas? No. Yo contraté a una trabajadora social profesional para eso. No voy a estar presente cuando veas a tus hijos. Mamá. Gael, tú tomaste decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Por primera vez, Gael había sonado genuinamente arrepentido. Pero el daño estaba hecho, y mi prioridad eran los niños, no sanar el ego herido de mi hijo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Simón se acercó a la cocina. Abuela, era papá al teléfono. Sí, mi amor. ¿Qué quería? Hablar conmigo. Preguntó por nosotros. La inocencia de esa pregunta me destrozó. A pesar de todo, Simón todavía tenía esperanza de que su padre los quisiera de verdad. Sí, preguntó por ustedes. Le dijiste que estamos bien. Le dije que están muy bien. Va a venir a vernos. Tal vez algún día, cuando esté preparado para ser un buen papá. ¿Y cuándo va a estar preparado? No lo sé, mi amor. Pero mientras tanto, ustedes están seguros aquí conmigo.
Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en casi un año, no había audiencias pendientes, no había llamadas de abogados, no había drama legal. Solo la rutina normal de una abuela criando a sus nietos. Los niños continuaron mejorando. Simón se unió al equipo de fútbol de la escuela. Alan empezó a tomar clases de piano. La pequeña había comenzado preescolar y ya había hecho amigos. Es increíble el progreso, me comentó la doctora Celia en una de nuestras sesiones de seguimiento. Estos niños están floreciendo en un ambiente estable. Ya no necesitan terapia. Creo que podemos espaciar las sesiones. Una vez al mes debería ser suficiente, solo como prevención. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, Raquel corrió a mi casa con cara de alarma. Lourdes, Gael está afuera de la escuela de los niños otra vez. Mi sangre se heló. Los vio. No creo. La directora lo vio merodeando y llamó a seguridad. Se fue antes de que llegaran, pero está violando las órdenes otra vez. Llamé inmediatamente a José. Gael está acechando la escuela de los niños. Eso es violación de la orden de restricción y acoso a menores. ¿Quiere presentar cargos? Sí. Quiero que entienda que no puede seguir haciendo esto. Esa misma tarde, la policía arrestó a Gael en su cuarto de alquiler. Esta vez fue diferente. No gritó, no se resistió, no protestó. Se dejó arrestar como un hombre derrotado. Pasó una semana en la cárcel esta vez. Cuando salió, algo había cambiado definitivamente en él. Mi vecina de enfrente me contó que lo había visto vagando por las calles del barrio como un fantasma. Sucio, descuidado, hablando solo. Parece que está enfermo, Lourdes, me dijo con preocupación genuina. No es que lo defienda después de lo que hizo, pero se ve muy mal. Una parte de mí sintió lástima. Era mi hijo, después de todo. Pero una parte más grande de mí se mantuvo firme en mi resolución. Los niños eran mi prioridad. La situación se volvió crítica cuando Gael dejó de pagar el alquiler de su cuarto. El propietario lo desalojó, y de repente mi hijo estaba literalmente en la calle. ¿Dónde va a dormir?, me preguntó Alan una noche, cuando se enteró por comentarios en la escuela. No lo sé, mi amor. Podemos ayudarlo. La compasión natural de mi nieto me partió el alma. A pesar de todo lo que Gael les había hecho, Alan todavía se preocupaba por su papá. Mi amor, a veces ayudar a alguien significa dejar que aprendan de sus errores. Pero ¿qué tal si tiene frío? Tu papá es un adulto. Puede buscar refugios, puede pedirle ayuda a otros familiares, puede conseguir trabajo. Pero ¿y si no puede? Entonces tendrá que aprender a poder. Era una conversación dura de tener con un niño de 6 años, pero necesaria. Alan tenía que entender que las acciones tienen consecuencias, incluso para los papás. 2 semanas después del desalojo, Gael apareció en mi puerta a las 3 de la mañana. Estaba golpeando desesperadamente. Mamá, por favor. Solo una noche. Tengo frío. Me asomé por la ventana. Se veía terrible. Ropa sucia, barba crecida, ojeras profundas. Pero no abrí la puerta. Gael, no puedes estar aquí. Hay una orden de restricción. Solo una noche, mamá. Te juro que mañana me voy. Si no te vas ahora mismo, llamo a la policía. ¿En serio vas a dejar que tu hijo duerma en la calle? Tú dejaste que tus hijos comieran arroz con huevo mientras te gastabas su futuro en cócteles. Se quedó callado. Después escuché sus pasos alejándose. No dormí en toda la noche. Una parte de mí quería abrirle la puerta, darle comida, dejar que se bañara. Era mi hijo, el bebé que había criado, al que había amado incondicionalmente durante 35 años. Pero la parte más fuerte de mí sabía que abrirle esa puerta sería traicionar a mis nietos. Sería enviarles el mensaje de que las acciones no tienen consecuencias reales, que siempre hay alguien que va a rescatarte de tus errores. A la mañana siguiente, Simón me encontró llorando en la cocina. Abuela, ¿qué pasó? Nada, mi amor. Solo estoy un poco triste. Es por papá. Los niños sabían más de lo que yo creía. Habían escuchado los golpes en la puerta, habían escuchado las voces. Sí, es por papá.
Tú lo amas. Siempre voy a amar a tu papá, Simón. Pero amar a alguien no significa permitir que te lastimen a ti o a las personas que quieres. Nosotros somos las personas que quieres. Ustedes son lo que más amo en este mundo. Más que a papá. Diferente que a papá. Ustedes son mi responsabilidad ahora. Mi trabajo es protegerlos. Simón me abrazó fuerte. Yo también te voy a proteger, abuela. Esa mañana, mientras llevaba a los niños a la escuela, vi a Gael durmiendo en una banca del parque. Aceleré el paso para que los niños no lo vieran. Pero Alan sí lo vio. Abuela, ese era papá. Sí, mi amor. ¿Por qué está durmiendo ahí? Porque tomó decisiones que lo trajeron hasta ahí. Nosotros también vamos a dormir en bancas algún día. No, mi amor. Yo nunca voy a dejar que eso les pase. Promesa. Promesa. Esa tarde, después de dejar a los niños en la escuela, fui a hablar con la trabajadora social que supervisaría las visitas de Gael. Señora Lourdes, he estado tratando de contactar al señor Martínez para programar la primera visita supervisada, pero su teléfono está desconectado. Está en situación de calle. ¿Cree que debería buscarlo para informarle sobre las visitas? No. Si él quiere ver a sus hijos, él puede buscar la manera de contactarnos. No es responsabilidad nuestra perseguirlo. ¿Está segura? Completamente. Él tuvo todas las oportunidades del mundo para ser padre responsable. Si ahora quiere una relación con sus hijos, que demuestre que puede ser confiable empezando por cumplir con procesos básicos. La trabajadora social anotó todo en su reporte. Gael tenía la opción de ver a sus hijos, pero tenía que ganársela. Esa noche, mientras acostaba a los niños, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. Había tomado las decisiones correctas, aunque fueran dolorosas. Mis nietos estaban seguros, felices, estables. Y yo había encontrado una fortaleza que no sabía que tenía. 6 meses habían pasado desde el veredicto final, cuando la vida por fin encontró su ritmo. Los niños estaban completamente adaptados a nuestra nueva realidad. Simón había crecido tanto que tuve que comprarle uniformes nuevos. Alan había perdido 2 dientes y esperaba ansioso al ratón Pérez. La pequeña ya hablaba en oraciones completas y me llamaba mami abuela. Mami abuela, ¿me puedes hacer trenzas? Me pidió una mañana mientras se alistaba para el preescolar. Claro, mi amor, le respondí, peinando su cabello sedoso. Esos momentos cotidianos me llenaban de una felicidad que no había sentido en años. La estabilidad económica también había llegado. Con la pensión alimenticia que Gael pagaba irregularmente cuando conseguía trabajos temporales, más las ayudas gubernamentales por tener la custodia legal, podíamos vivir dignamente. No era lujo, pero era suficiente. Los niños ya no preguntaban por su padre todos los días. Simón lo mencionaba ocasionalmente, Alan casi nunca, y la pequeña parecía haber borrado esos recuerdos dolorosos de su mente infantil. Abuela, mi amigo Carlos dice que su papá lo va a llevar al partido de fútbol el domingo, me comentó Simón una tarde. ¿Tú me puedes llevar? Por supuesto, mi amor. ¿No te da pena ir con puros papás? ¿Por qué me daría pena? Yo soy tu familia. Eso es lo único que importa. La doctora Celia había espaciado las terapias a una vez cada 3 meses. Los niños están completamente estables, me había dicho en la última sesión. Han desarrollado resiliencia emocional extraordinaria. Pero la tranquilidad se vio interrumpida una tarde de viernes cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Lourdes? Habla el doctor Ramírez del Hospital General. Tenemos aquí a su hijo Gael Martínez. Usted aparece como contacto de emergencia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente. Nada grave, pero necesita que alguien lo recoja. Está estable, solo algunas contusiones. Doctor, yo tengo una orden de restricción contra mi hijo. No puedo ir a recogerlo. Entiendo. ¿Hay algún otro familiar? Pueden llamar a su tío Isaías. Le di el número de mi cuñado. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Los niños estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. ¿Quién era, abuela?, preguntó Simón, siempre atento.
Nadie importante, mi amor. Pero esa noche no pude dormir. ¿Cómo había llegado Gael al hospital? ¿Qué tipo de accidente había tenido? ¿Estaba involucrado alcohol o drogas? Al día siguiente, Isaías me llamó para contarme lo que había pasado. Lourdes, recogí a Gael del hospital. Se cayó de una escalera en una obra de construcción donde estaba trabajando por días. Está bien. Físicamente sí, pero Lourdes, está muy mal. Muy mal. ¿Qué quieres decir? Está viviendo en un refugio para indigentes. Bebe todos los días. Habla solo por las calles. La gente dice que está loco. Sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Y qué quieres que haga? No sé, Lourdes. Sé que lo que hizo está mal, pero es tu hijo. Y ellos, señalé hacia el cuarto donde dormían mis nietos, son mis nietos. Mi responsabilidad ahora es con ellos. Pero no sientes culpa. Siento tristeza, pero no culpa. Gael tomó sus decisiones. Isaías suspiró. Está preguntando por los niños. Dice que quiere verlos. Puede verlos cuando cumpla con los requisitos legales. Programas de rehabilitación, terapia, trabajo estable. Lourdes, no creo que esté en condiciones de cumplir esos requisitos. Entonces no está en condiciones de ver a sus hijos. Era una conversación dura, pero necesaria. No iba a poner en riesgo la estabilidad emocional de mis nietos por lástima. 2 semanas después, la trabajadora social me llamó con noticias inesperadas. Señora Lourdes, el señor Martínez se presentó a mi oficina ayer. ¿En qué condiciones? Bueno, estaba sobrio. Sucio, pero sobrio. Dice que quiere ver a sus hijos. Mencionó algo sobre cumplir con los programas ordenados por la magistrada. Le expliqué los requisitos. Dijo que va a intentar inscribirse en un programa de rehabilitación. Cuando tenga el certificado de haber completado el programa, podemos hablar de visitas. Señora Lourdes, ¿usted cree que él realmente va a cumplir? No lo sé, pero si quiere una relación con sus hijos, va a tener que demostrarlo con hechos, no con palabras. Pasó 1 mes sin noticias de Gael. Después 2 meses. Los niños habían dejado de mencionarlo completamente. Una tarde, mientras regresábamos del parque, Simón me hizo una pregunta que me sorprendió. Abuela, ¿tú crees que papá nos ama? ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque Carlos dice que si papá nos amara de verdad, vendría a vernos. Mi amor, el amor es diferente para cada persona. Pero el amor verdadero significa querer lo mejor para la otra persona, aunque eso sea difícil. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Estar seguros, felices, en un lugar donde sepan que siempre van a ser queridos. Contigo. Conmigo. Entonces papá nos ama porque nos dejó contigo, concluyó Simón con la lógica simple de un niño de 8 años. Su respuesta me llenó de ternura y tristeza a la vez. Mi nieto estaba encontrando maneras de darle sentido positivo a una situación dolorosa. 3 meses después de la llamada del hospital, recibí una visita inesperada. Era domingo por la tarde, y los niños estaban viendo televisión cuando tocaron a la puerta. Era Gael, pero no el Gael derrotado y sucio que había visto durmiendo en parques. Este Gael estaba limpio, afeitado, con ropa sencilla pero presentable. Hola, mamá. Gael, no puedes estar aquí. Sé que no puedo entrar. Solo quería que supieras que terminé el programa de rehabilitación. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Era un certificado oficial de un centro de rehabilitación. ¿Y ahora qué? Ahora quiero ver a mis hijos. Tienes que coordinar con la trabajadora social. Ya lo hice. La primera visita supervisada es el próximo sábado. Mi corazón se aceleró. Los niños saben. Le pedí a la trabajadora social que te dejara decidir cómo decirles. ¿Y qué vas a hacer cuando los veas? ¿Les vas a prometer que todo va a volver a ser como antes? No. Les voy a pedir perdón. ¿Y después? No lo sé. Ver si ellos quieren que sea parte de sus vidas otra vez. Gael, ellos están bien ahora. Están estables, felices.
No voy a permitir que los lastimes otra vez. Lo sé. Y no voy a lastimarlos. ¿Cómo puedo estar segura? No puedes. Pero yo sí puedo demostrártelo poco a poco. Esa noche les dije a los niños sobre la visita del sábado. «¿Papá va a venir a vernos?», preguntó Alan con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Sí, pero va a ser en una oficina, con una señora presente». «¿Por qué con una señora?», preguntó Simón. «Para asegurarse de que todos estén cómodos». «¿Y después se va a venir a vivir con nosotros?», preguntó la pequeña. «No, mi amor. Papá va a vivir en su casa, y ustedes van a seguir viviendo aquí conmigo. Para siempre. Para siempre». El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Llevé a los niños a la oficina de la trabajadora social con el corazón en la garganta. Gael ya estaba ahí, sentado en una silla pequeña, nervioso como nunca lo había visto. «Hola», les dijo a sus hijos con voz temblorosa. Los niños se quedaron cerca de mí. Simón los saludó con la mano. Alan se escondió detrás de mi pierna. La pequeña lo miraba como si fuera un extraño. «¿Cómo están?», preguntó Gael. «Bien», respondió Simón. «Abuela nos cuida muy bien». «Me alegro». La conversación fue incómoda, forzada. Los niños ya no conocían a su padre. Él ya no sabía cómo hablarles. Después de una hora, la trabajadora social terminó la visita. «¿Cómo te sentiste?», le pregunté a Simón en el carro. «Raro. Papá se veía diferente». «¿Diferente cómo?». «Más triste. Más pequeño». «¿Quieres volver a verlo?». «No sé. Tengo que decidir ahora». «No, mi amor. Tienes todo el tiempo del mundo para decidir». Esa noche, mientras acostaba a los niños, me di cuenta de que había ganado más que un caso legal. Había ganado la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Mis nietos estaban seguros, amados, protegidos. Tenían un futuro estable por delante. Gael podría o no reconstruir una relación con sus hijos. Eso dependía completamente de él y de ellos. Pero ya no dependía de mí protegerlos de sus decisiones impulsivas. 6 meses después, Gael había tenido 8 visitas supervisadas. Poco a poco, los niños se habían relajado con él, pero la relación era diferente. Él ya no era la autoridad en sus vidas. Era solo una visita de fin de semana. Una tarde, Simón me hizo la pregunta que había estado esperando. «Abuela, ¿papá puede venir a cenar algún día?». «¿Tú quieres que venga?». «Sí, pero que se quede solo a cenar. No que se mude». «¿Por qué?». «Porque aquí es nuestro hogar. Con papá era diferente». «¿Diferente cómo?». No sabíamos si se iba a ir otra vez. Mi nieto de 8 años había aprendido lo que me había tomado 60 años entender, que el amor verdadero es consistencia, no intensidad. Cuando papá demuestre que puede ser consistente en las visitas, podemos pensar en una cena, le dije. ¿Y si se va otra vez? Si se va otra vez, ustedes van a seguir teniendo su hogar aquí conmigo. Promesa. Promesa. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi sala con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Hace un año era una abuela que vivía sola, esperando visitas ocasionales de su hijo y sus nietos. Ahora era una madre otra vez. La persona más importante en la vida de 3 niños extraordinarios. Había perdido al hijo que creí tener, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que cuando la vida te pone a prueba, puede ser más fuerte de lo que jamás imaginaste. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. «Mamá, gracias por cuidar a mis hijos cuando yo no pude. Te amo. Gael». Por primera vez en casi 2 años, sonreí al leer un mensaje de mi hijo. Le respondí, cuidar a mis nietos no fue un favor. Fue un privilegio. Y era verdad. Había sido el privilegio más grande de mi vida.